En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Quinta parte: Venganza y perdón. Capítulo 26. El castillo era pequeño, pobre e inhóspito. Arnau lo recordaba más amplio y bien amueblado y adornado, incluso con cierta opulencia, pero, sobre todo, acogedor. Sin duda era el resultado de la simple proyección de la diferencia de caracteres entre abuelo y nieto. Un Giovanni di Forti honorable y generoso hasta con su vida, y un Rocco agresivo, desconfiado e irritado con el mundo. Arnau se vio sorprendido por las noticias que le proporcionó el heraldo que envió a Castelpetroso, no tanto porque su pupilo estuviera dispuesto a recibirlo, sino porque lo haría en cualquier momento. Rocco no tenía que estar ocioso en su feudo, pensó. Debería estar peleando con sus hombres al lado de Alfonso. Escasos meses después de regresar de Otranto y recibir un triunfo inmerecido, el duque de Calabria encabezó una vez más el ejército napolitano para defender Ferrara del asedio de los venecianos, que, con la ayuda y el consentimiento de un pontífice siempre pendiente de beneficiar a su sobrino Girolamo Riario, en ese caso con Faenza, pretendían hacerse con las tierras del yerno de Ferrante, Ercole d'Este, casado con Eleonora y aliado de Nápoles. A ningún varón napolitano se le ha perdido nada en el norte de la península, a centenares de millas de Nápoles, replicó Rocco con sequedad, la energía y hasta la violencia de sus casi 30 años intimidando a Arnau. Esa es la guerra de Ferrante y su familia, no la de Nápoles. Arnau Estañol era consciente de la desafección de muchos de los varones y principales napolitanos, sufrida por Ferrante y su hijo Alfonso, una deslealtad que llevó al duque de Lagonegro a levantar hombres de armas, caballeros y ballesteros que, bajo el mando de Lorenzo, puso a disposición de su rey. Y éste se mostró complacido y le trasladó su gratitud, como ya había hecho en otras ocasiones, porque Arnau, haciendo caso tardío a los consejos de Sofía, se había acercado a la corte real. Isabela no quería ni oír hablar de un nuevo palacio en las tierras ganadas a los pantanos más allá de las viejas murallas. Le agradaba ese en el que conoció a Arnau, lo cuidó y lo libró de la muerte. Así pues, el duque de Lagonegro disponía de recursos suficientes para ganarse el respeto y la consideración del monarca, siempre necesarios en un entorno donde la arbitrariedad de los gobernantes podía arruinar cualquier vida. Rescató algunos de los libros que Ferrante había empeñado para sostener la guerra contra el turco y los restituyó a la Biblioteca Real. Asimismo, financió actividades culturales y, de la mano de Filipo, que partió a Valencia para ocuparse personalmente, asumió el coste de llevar a Nápoles los mejores niños cantores para el coro de la iglesia de Castelnuovo y las veladas musicales en las que intervenían. Sentado con Rocco frente a una chimenea apagada, los restos de algunos troncos a la espera de que se les prendiese fuego, Arnau pensó en la respuesta que debía darle acerca de la ayuda al ejército napolitano en su empresa de Ferrara. Tras las guerras contra Florencia, Otranto puso de manifiesto la vulnerabilidad del reino. Ningún príncipe italiano acudiría en defensa de Nápoles. Más aún, la mayor parte de ellos buscaban debilitarlo, en especial Sixto IV, que veía en el sur de Italia grandes posibilidades para continuar premiando con títulos y feudos a su sobrino, por lo que denigró a Ferrante y a su hijo, por no ser capaces de proteger sus dominios de las ambiciones de los musulmanes, y propuso que estos retornasen a la Iglesia para una eficaz defensa de la cristiandad. Pero si el Papa utilizaba a su favor el miedo a los turcos, no sucedía lo mismo con los demás territorios italianos que se apresuraban a pactar con los herejes, mientras Ferrante y Alfonso se dedicaban a sacralizar los hechos a través de los 800 mártires de Otranto para ocultar su incompetencia. Así, Venecia suscribía un nuevo convenio con el sultán, y Lorenzo el Magnífico establecía unas provechosas relaciones comerciales por las que la Gran Puerta se obligaba a importar miles de piezas de lana florentina. Comercialmente, no le iba mejor a un reino que había tenido una de sus grandes referencias en Cataluña y su capital, Barcelona, ambas arruinadas tras la guerra civil y que carecían, por lo tanto, del empuje económico y la vitalidad con la que Florencia, Venecia o Génova se movían en los mercados. El miedo a sufrir un nuevo ataque, la desconfianza acerca de la lealtad de esos varones napolitanos que hacía solo 20 años se aliaron con los franceses en su contra, y la necesidad, en suma, de centralizar y asumir el poder absoluto, movieron a Ferrante a establecer un nuevo sistema impositivo, con el que pretendía triplicar los ingresos fiscales del reino. Ni los principales ni el pueblo llano acogieron con agrado tales incrementos, y se sucedieron las quejas y las revueltas.
A todo ello, cabía sumar que las tropas napolitanas acababan de sufrir una humillante derrota a manos de la Liga de Venecianos y Pontificios en Velletri, antes incluso de cruzar los territorios de la Iglesia para acercarse a Ferrara. Tales eran las condiciones que envolvían al reino cuando Rocco contestó a quien había sido su tutor, con la acritud con la que lo había hecho. «Todas las alianzas», le discutió Arnau, «y la de Nápoles y Ferrara es una de ellas, y además sellada mediante un matrimonio con la mismísima hija del rey, afectan al reino y a sus varones. No me convenceréis, Arnau Estanyol. El Papa está levantando a los varones napolitanos en contra de Ferrante con el objetivo de recuperar Nápoles para la Iglesia. Yo soy uno de esos varones. Te debes a tu rey, antes al Papa. Se trata del vicario de Cristo en la tierra. Representa a Dios», exclamó. «Mirad», añadió con media sonrisa cínica, «me debo a mi reino, a mis iguales, a los varones napolitanos. El rey es temporal y sobre todo circunstancial. Hoy son los aragoneses, un bastardo al que Alfonso compró su legitimidad, recordémoslo. Ayer fueron los angevinos. Y mañana... ¿el Papa? ¿Y por qué no los turcos?» Rocco dejó que esa posibilidad calase en Arnau. ¿Creéis a Ferrante o, peor aún, a Alfonso capaces de enfrentarse al poderío de los musulmanes si decidieran invadirnos y sostener la afrenta? Vos, que tacháis de cobardes e inútiles a sus generales. El joven varón soltó una carcajada. Hoy por hoy, nadie acudiría en nuestra ayuda. Ni siquiera el Papa. Sixto IV pactaría con el sultán para obtener más feudos. ¿Qué le importa tener a los turcos establecidos en el sur de Italia que unas millas más allá, en Albania, como ya lo están? Arnau respiró hondo. «Nunca des por acabado a un monarca», le advirtió. «Y menos si su sangre es catalana». Rocco volvió a sonreír con el cinismo aprendido de niño, pero no discutió. Arnau, súbitamente consciente de que la conversación había empezado con mal pie, cambió el tono. «No es mi intención revivir nuestras diferencias en Otranto. Olvida, pues, ese incidente, tal como lo he hecho yo. Sea. Pero está claro que no habéis venido aquí para hablar de la situación del reino», dijo Rocco, que, al contrario que su tutor, mantenía una actitud áspera. «¿Qué interés os trae a mi casa?» «He venido a ruegos de tu madre». Durante un instante, en el que Arnau se mantuvo en silencio, expectante, Rocco pareció aturdido, pero se repuso con rapidez e interrogó al otro con la mirada. «Marina, tu madre y yo hemos olvidado nuestras rencillas, y me ha pedido que intente que tú también lo hagas, que volváis a relacionaros. Y... ¿volver? ¿Cuándo nos hemos relacionado? Desde que tengo uso de razón he vivido bajo vuestra tutela y la de los criados y preceptores que me imponíais. Continúa siendo tu madre, sangre de tu sangre. Ella te parió. Me parió concebido por un panadero. Mi madre se fugó y se casó con un villano y se entregó a él. Arnau sintió hervirle la sangre. Debía defender a Paolo, y Rocco sabía lo que eso implicaba para él. Hoy es un mercader rico y prestigioso, alegó. Un panadero. Vos jamás lo perdonasteis. ¿Por qué tendría que hacerlo yo? Todavía hoy percibo cómo cuchichean a mis espaldas los nobles, cómo se ríen de mis orígenes. Escupió. Bromean en mis narices. Varón, pasadme el pan. Me piden en la mesa. Ahora a mí, el pan, el pan. Y en cuanto a mi madre, la condenaron por sodomita. El rey le requisó estas tierras y el título por cometer el pecado nefando. ¿Y vos pretendéis que me relacione con ella? Me lo debes. ¿Qué? Rocco se levantó de su silla con ímpetu. ¿Qué os debo? Estas tierras, el título, todo. Perdí a mi hija por ti. Acudí a la justicia del rey y me peleé con ella para que tú heredases todo esto. Ni tu madre ni tu padre me lo perdonaron nunca. ¡No!, exclamó el joven alargando exageradamente una vocal que escupió sobre Arnau. Os peleasteis por el juramento que hicisteis a mi abuelo. Yo no tengo nada que ver. No buscabais mi beneficio, solo mantener intacto vuestro honor. Demostrar al mundo que el conde de Navarcles era un caballero de palabra.
Os habría dado igual que muriera de fiebres mientras hubierais cumplido con vuestro compañero de armas. Sí, a menudo pensé que deseabais mi muerte. No te sobreestimes, varón, refutó Arnau con sorna. Tú carecías de trascendencia alguna para que tu muerte llegara a preocuparme. Y sí, tienes razón. Cumplí la palabra dada a tu abuelo, la de honor, la de un caballero catalán, una cualidad que no parece que tú compartas. Se sintió mejor después de la réplica. Y el rey Alfonso me concedió tu tutela para que no fueras educado por un panadero, ese al que tanto repudias. Y fue el rey Alfonso también quien, en honor a tu abuelo, te restituyó en los títulos y las riquezas. Y todo eso sucedió en perjuicio de una joven madre ingenua que cometió algunos errores que no supimos ni entender ni atajar, pero a la que quería con toda mi alma. Os es muy fácil excusaros ahora. Necio, alzó la voz Arnau. En otranto os lo dije a ti y a Lorenzo. Destacad en el campo de batalla y vuestros iguales os perseguirán para casar a sus hijas con los vuestros. ¿Cuántos mercenarios de fortuna han alcanzado la gloria y el poder en estos países siempre en guerra? Y nadie osa criticar sus orígenes. Atiende. Yo no nací de un panadero o de una joven noble que cometió el desliz de flirtear con su criada. Yo crecí en el vientre de una mujer a la que acusaron de ser hija del diablo. Rocco quedó paralizado. Nunca había sabido de los orígenes del conde de Navarcles, la historia de un general victorioso que fue quedando atrás en el tiempo y en el espacio, anclada en Barcelona. Y esa bruja, continuó Arnau, era a su vez la hija de un humilde botellero dueño de una taberna que además se casó con una esclava. Esos, junto a los del almirante Bernat Estanyol, son mis orígenes, y nunca nadie que siga vivo ha tenido el valor de reírse de ellos. Uno sentado, el otro de pie, se interrogaron en silencio hasta que Arnau decidió quebrarlo. Tu madre llora por ti, y tu padre es inmensamente rico. ¿Qué perderías acercándote a ellos? Podrías ganar mucho. Hizo un gesto con la mano como queriendo abarcar la humildad del salón en el que departían. Defiende a los tuyos ante quien te insulte, no los repudies, Rocco. Todos tienen algo que esconder. Como bien has dicho, Ferrante, el rey, es un bastardo, y de Alfonso y sus vicios mejor no hablar. Además, añadió ya levantándose, tienes una hermana encantadora y preciosa, Aurelia, se llama, que se entusiasmará si te conoce. Rechazó la invitación de Rocco, expresada por pura cortesía, de permanecer unos días en el castillo y convivir con su esposa y sus hijos. Le vivían 4 de 5 nacidos, explicó su pupilo con orgullo. Arnau presentía que, si no lo había convencido, cuando menos había sembrado la duda en aquel joven noble que no encontraba su lugar en el reino, distanciado del monarca y del heredero, por una parte, pero también de sus iguales napolitanos, que lo rechazaban y se burlaban de él, por la otra. Además, sin duda sus finanzas no eran bollantes. Con toda probabilidad se habría endeudado en las interminables guerras napolitanas, bien lo había experimentado el propio Arnau. Con Otranto como punto álgido del que le costaría reponerse económicamente. No se había cobrado botín alguno de los turcos, nada se había saqueado. A los enemigos se les permitió abandonar el reino con sus pertenencias, luego hundidas en el mar, como si hasta la naturaleza hubiera querido dar una lección a los gobernantes napolitanos. Una paz humillante. Sí, Arnau estaba convencido de que Rocco se lo plantearía y, siquiera por interés, se avendría. Por eso decidió partir rápido de Castelpetroso. La discusión y el estallido de violencia de su pupilo eran cuestión de un simple chispazo que debía evitar a toda costa. En el patio del castillo, algunas baldosas sueltas o rotas, las malas hierbas por doquier, pudo conocer a María, la esposa de Rocco, una mujer alicaída, y a aquellos 4 hijos, 3 de los cuales, aún de escasa edad, formaban con la seriedad del varón junto a su madre, que sostenía en brazos al cuarto, de no más de 1 año. «Hijo»,
le dijo Arnau en tono cariñoso, con la yegua ya de su mano resoplando nerviosa. Si te decides tú y los tuyos, añadió al tiempo que señalaba con el mentón a los hijos, entraréis de mi mano en Nápoles, lo juro, no volveré a fallarte. Si la reconciliación con tus padres fracasa, yo estaré ahí y os beneficiaré. Ciertamente, bromeó cuando ya alzaba el pie al estribo. Necesitarás muchos vástagos de noble estirpe para casar a toda esta prole. ¿Y qué esperáis de mí?, inquirió Rocco con Arnau ya a caballo, peleando por controlar a Estela. Que promuevas la reconciliación con con tus padres, rectificó, especialmente con tu madre. Necesitó puntualizar, sin embargo. ¿No queréis nada más de mí? Quizá acariciéis la esperanza de que traicione a los nobles napolitanos en favor de ese rey catalán y su hijo que están esquilmando a nuestras gentes. Podrían haberos encargado. Arnau lo interrumpió antes de que lo insultase y lo llevara a un enfrentamiento. Recordaba bien la inquina de Rocco hacia los avaros y prepotentes catalanes, como los calificó todavía siendo un niño. Expulsaremos a todos ellos del reino de Nápoles, afirmó entonces, y Arnau, ante la complacencia de Sofía con el crío, siquiera lo discutió. Ese rencor había ido alimentándose y creciendo en el espíritu del barón de Castelpetroso. No quiero nada más de ti, dijo Arnau. Tus lealtades solo a ti te competen. Lo único que deseo es que busques a tus padres. ¿Solo eso? Solo eso, Rocco. Y no es poco. La reparación de una injusticia que ha marcado y arruinado vidas. Cumple, que te consta por experiencia que yo haré lo propio. Unos días después de regresar de Castelpetroso, amparado en la oscuridad de la noche, Arnau observó con aprensión la casa en la que vivía Gaspar, humilde, sencilla, de 2 plantas, similar a la del otro lado de la callejuela desde la que lo espiaba, a muy escasa distancia. Vio cómo se apagaba un candil en el segundo piso, sin duda el dormitorio de aquel malnacido y de su esposa. En los bajos del edificio, allí donde la gente de bien tenía sus negocios o talleres, en este se apostaban varios sicarios. Arnau contó entre 8 y 10, quizá más, no estaba seguro, pues aparecían y desaparecían. Actuaban con maneras rudas, pero no los consideró enemigos de los soldados que había dispuesto abajo, en la calle. Se trataba de delincuentes más o menos fuertes y crueles, aunque sin las habilidades de sus hombres con una espada en la mano. Esperó unos instantes para dar la orden de atacar. Ni Isabella ni Marina estaban al corriente de sus propósitos. No le resultó difícil dar con la vivienda de su hermanastro. No se escondía, seguro como creía estarlo. Sus secuaces podrían caer, pero él tendría previsto algún plan para escapar, a buen seguro. Algo más difícil le fue, sin embargo, convencer al atemorizado matrimonio que vivía en la casa de enfrente de que le permitiese aposentarse en aquella estancia. La promesa de que nadie lo sabría y una buena cantidad de dinero terminaron por inclinar la balanza a su favor. Lo había decidido durante el regreso de Castelpetroso. No permitiría que aquel malnacido atemorizase a su familia. Él era Arnau Estanyol, duque de Lago Negro, y por más que hubiera decidido apartarse de guerras y enfrentamientos, debía defender a los suyos. Era su responsabilidad, y con las alimañas no cabía otra forma de hacerlo que mostrar fortaleza y recordarles quién mandaba. Desde la ventana comprobó que sus hombres estuvieran listos para el combate. El cabo se lo confirmó alzando el puño en la penumbra del callejón. Arnau lo imitó y alzó el suyo. En el momento en que lo dejase caer, se precipitaría una batalla, la que debería haber afrontado hacía años y que el rey le impidió. Lo iba a hacer. Respiró hondo y dejó caer el brazo. 2 bombazos casi simultáneos atronaron la noche y acertaron de lleno en la ventana del dormitorio de Gaspar, traspasaron el cuero que la cerraba y se estrellaron con estrépito en su interior. Esos espingarderos alemanes eran buenos. Se felicitó Arnau al ver los estragos que las bombas lanzadas por aquellos pequeños cañones acababan de causar. Los despidió con un rápido abrazo y los animó a escapar. Habían luchado a sus órdenes,
Lo respetaban, y ahora estaban sin empleo hasta que Alfonso decidiera qué hacer con un ejército maltrecho y todavía detenido en la frontera con los dominios de la Santa Sede, por lo que el pago que les efectuó su antiguo capitán los animó a unirse a su causa sin preguntar. El alboroto de la calle obligó a Arnau a volverse, asomarse y prestar atención a cuanto sucedía a sus pies. Un interés que dividió entre sus hombres, que esperaban bien apostados, ocultos en las sombras, y la ventana destrozada. Los bandidos salieron en avalancha, gritando y provistos de todo tipo de armas, mazos con pinchos, hachas, espadas y algún que otro alfanje al modo turco. 3 de ellos cayeron de inmediato, asaetados en el pecho, en las piernas, en el cuello. El resto, sorprendidos por la lluvia de flechas que se produjo en el callejón, dudaron. Pero los soldados se lanzaron sobre ellos y los obligaron a recular hasta el interior de la casa, donde se encerraron. Nadie apareció en la ventana. ¿Habrían acertado los alemanes?, se preguntó Arnau mientras sus hombres se retiraban. El silencio, solo turbado por alguna que otra exclamación de vecinos alarmados, fue ganando terreno hasta volver a imperar en la noche. «Seguidores vencen», bramó entonces Arnau el grito de guerra del rey Alfonso. «Gaspar», continuó a voces, «eres un desecho humano escondido en una madriguera que no merece mi esfuerzo. Aún así, te advierto que si continúas molestando como un parásito irritante, te mataré, a ti y a todos los tuyos. ¿Me habéis entendido?». Se dirigió ahora a los secuaces encerrados en la planta baja. «Ratas inmundas», los señaló con medio cuerpo fuera de la ventana. «Al que de vosotros vea cerca de alguien de mi familia o rondando mi palacio, lo mataré sin aviso alguno. Palabra de Arnau Estanyol». Tras la amenaza, descendió hasta encontrarse con los esposos que, en pie cerca del hogar, intentaban tranquilizarse el uno al otro. Aquello no era lo prometido. Gaspar sabría con certeza quién había ayudado a su enemigo, y su venganza sería terrible. «Lo siento», mintió Arnau. «Idos de aquí, escapad, ahora mismo, tras de mí, dejadlo todo». Les aconsejó al tiempo que les entregaba una bolsa con las suficientes monedas de oro para que afrontaran en ese mismo instante una nueva vida mucho más cómoda. Y abandonó él también la casa a través del huerto posterior. Lo hizo rejuvenecido, exultante, como si acabara de tomar un castillo al asalto. «¿Crees que has obrado con acierto?», le cuestionó Isabela unos días más tarde. Arnau asintió. Su esposa había llegado a enterarse del ataque a la casa de Gaspar a través de Marina, a quien se lo contó Paolo tras recibir la visita de su mentor con la intención de descargar en el mercader toda la rabia que lo atenazaba. Las bombas habían silbado por encima de sus cuerpos tendidos en el lecho, persiguiendo el sueño, para estrellarse contra la pared y originar un boquete que destrozó la medianera con la habitación colindante. Paolo y Gaspar ya no colaboraban en el espionaje para los florentinos. Michele había clausurado todo aquel entramado tras la caída de Otranto y el establecimiento de relaciones mercantiles entre Florencia y Constantinopla. Paolo continuaba trabajando con los Giochi, transmitiéndoles cuanta información podía resultarles útil, si bien la limitaba a la esfera del comercio y los negocios, por lo que los tratos con Gaspar habían devenido escasos, y sus relaciones eran casi esporádicas. Pese a ello, Destorren no dejaba que Paolo viviera tranquilo. La posibilidad de denunciarlo por aquel delito de traición seguía pendiendo sobre él, y Gaspar no perdía ocasión de recordárselo de vez en cuando, aunque, transcurrido tanto tiempo, la insistencia era cada vez menor. «Arnau amenaza con mataros si os acercáis a alguien de su familia», le recordó Paolo a Gaspar en aquella visita. «Debéis tener cuidado porque Marina forma parte de ella, y por extensión también yo», añadió con sorna. «¿Cómo sabes de las amenazas? ¿Acaso estabas allí?», escupió el malhechor. Paolo se sentía fuerte. Superaba con creces los 50 y era muy rico. Tenía una esposa que lo comprendía y lo amaba. Una hija maravillosa. Había alcanzado el éxito. No pretendía el acceso a la nobleza que muchos de sus colegas mercaderes perseguían con ahínco. Se encontraba muy cómodo en su situación. Ya vivía bastantes intrigas que podía dominar en el comercio como para añadir las cortesanas. Sin embargo, percibía que le faltaba algo: el carácter, esa decisión y poderío que en su vida diaria, en su simple cotidianeidad,
mostraban los principales, y Gaspar era el mayor exponente de su temperamento contenido. Siempre se había aprovechado de él, llegando a humillarlo. Lo de la amenaza lo sabe Nápoles entera, contestó Paolo con tranquilidad. Hay muchas personas pendientes de la resolución de este asunto. Dejó que sus palabras flotaran en el aire antes de continuar. Yo entre ellas. Tengo franca curiosidad. ¿Quieres que te diga cómo terminará este asunto al que te refieres? Acabaré con Arnau, con él y con toda... Es un duque, y tengo entendido que últimamente muy querido por Ferrante. Le advirtió el otro. Cuando erais noble y respetado, el rey estaba obligado a permitir vuestras querellas. Ahora no sois más que un delincuente odiado por la mitad de los principales napolitanos. Cuento a mi favor con la otra mitad. La carcajada resonó hasta en los jardines de palacio. Gaspar frunció los labios y el ceño entre unas cejas ralas, de pelos largos y retorcidos. ¿La otra mitad, decís? El día en que necesitéis a alguno de ellos nadie moverá un dedo por vos. Fuisteis un buen comerciante y, por lo tanto, un sagaz observador del comportamiento humano, pero compruebo que este dominio cruel y sanguinario que creéis tener sobre la humanidad os ha nublado el entendimiento. Ni siquiera vuestros secuaces os apoyarán. Cuando llegue el momento os devorarán. Y Arnau Estanyol ha mostrado el camino a todos los demás nobles y principales a los que extorsionáis. Así era. El hombre encogido sobre sí, cargado de hombros, siempre ataviado con una túnica negra, cayó ante Paolo el hecho de que, tras la agresión de Arnau, sus hombres dudaban y alguno hasta había desaparecido. Además, su organización se tambaleó al día siguiente de aquel en el que un alguacil, uno de sus sobornados, compareció en el palacio para interrogar a Arnau sobre su participación en la muerte de 3 personas en casa de Gaspar d'Estorrent. El alguacil ni siquiera tuvo oportunidad de abrir la boca. Advertí a tu amo que todo aquel que entrase en mi palacio moriría. Lo amenazó Arnau, de pie en el patio, flanqueado por 2 de sus hombres. Yo no soy... Una saeta, a modo de aviso, disparada desde una tronera del 2º piso, acertó en la pierna de uno de los miembros de la guardia que acompañaba al oficial de justicia. «Representamos al rey», se atrevió a amenazar el alguacil. Sus hombres trataban de encontrar el origen del disparo, pero no lo conseguían. Se movían nerviosos. «Deténme, pues», lo retó Arnau hierático. Otra flecha alcanzó a un segundo soldado, también en la pierna. Cumplían la orden expresa de Arnau, no matar a ninguno de ellos salvo que fuera imprescindible. La guardia se replegó hacia los portalones de salida. El oficial de justicia hizo ademán de seguirlos cuando Arnau avisó a los 2 que estaban con él en el patio. «Tú no», le dijo. El alguacil recorrió Nápoles desnudo y montado de espaldas en una mula vieja de la que tiraba uno de los criados de Arnau. La gente le propinó escobazos y le lanzó todo tipo de basura y excrementos, le escupió, lo golpeó, se rió de él y con saña lo vilipendió de traidor, vendido, corrupto y 1000 insultos más. Y ninguna de vuestras mitades acudió en defensa del alguacil, se burló Paolo tras recordar a Gaspar el episodio. Y ni el capitán de la ciudad, ni el rey ni ninguno de vuestros jueces han ordenado represalia alguna por ello. Las 2 mitades de Nápoles están en vuestra contra, Gaspar d'Estorrent. Estáis acabado. Sentenció con un vigor del que hasta él se sorprendió. Tú caerás conmigo. No. Paolo negó hastiado. No lo haré, ya es suficiente. Mientras jugabais a ser Dios, o mejor dicho, el diablo, yo sí que me he procurado los apoyos y medios necesarios para que eso no ocurra. Nadie concederá el menor crédito a una denuncia que provenga de vos. La tez cetrina de Gaspar llegó a enrojecer de ira. La sangre acumulada golpeaba sus sienes. Paolo, por el contrario, notaba correr la suya con una fluidez placentera. Sí que me creen. Escucha. Un día revelé a tu esposa que no eras más que un sodomita vicioso, y terminó creyéndome, ¿cierto? Hoy te digo a ti, Paolo, que yo fui el primero en disfrutar de Marina, que la desvirgué cuando era una niña preciosa e inocente, y que le gustó, que jadeó mientras la penetraba y gritaba de placer y me pedía más.
Paolo, con la bilis ardiéndole en la boca, se abalanzó sobre él. De repente, Gaspar extrajo un puñal de hoja reluciente de la manga derecha de su túnica que llegó a clavar en el vientre del mercader. Fue un pinchazo tan solo, porque Paolo reaccionó a tiempo y retrocedió. Y le gustó. Siseó de nuevo Gaspar como una serpiente. Y pedía más y más. Repitió al tiempo que se retiraba de espaldas, sin dejar de controlar a Paolo con la mirada. Marina se llevó las manos al rostro para ocultar el llanto y se desplomó sobre los guijarros del jardín, donde cayó de rodillas. Paolo corrió a socorrerla. Se agachó con ternura y la abrazó para ayudarla a levantarse. «No llores», le susurraba. «No llores, te lo ruego, mujer, por Dios». Arnau observaba la escena. Había hecho ademán de dirigirse hacia Marina, pero se detuvo al comprobar que su esposo, al que en esos momentos ayudaba Isabela, corría a consolarla. Madre. La impresión al oír esa palabra de boca de Rocco, plantado delante de ella y acompañado de una mujer con una criatura en brazos, la perturbó hasta el punto de llevarla a un ligero desvanecimiento. Había sido una encerrona. «Si se lo adelantas», advirtió Arnau a Isabela, «podría ser que Paolo no quisiera venir». Sentaron a Marina en uno de los bancos de piedra que rodeaban la mayor fuente de las varias de las que disfrutaba aquel vergel en el centro de la Nápoles más antigua. Inconscientemente, Paolo se acomodó a su lado, inspirando con fuerza en busca del aire que le faltaba y tan aturdido como su esposa. Por un instante, ambos intercambiaron una mirada. Aquellos bancos habían sido testigos de sus encuentros, de sus ilusiones, y también de las tremendas desgracias que después asolaron la vida de Marina. Hacía muchos años que no compartían ese lugar, esos asientos, los árboles y las plantas, el frescor, los aromas y la harina que acostumbraba a manchar la ropa del panadero. Marina frunció los labios en una sonrisa antes de desviar la mirada hacia su hijo. Madre, así la había saludado el barón de Castelpetroso, erguido, soberbio, altivo, parado junto a esa fuente del jardín en el que había transcurrido su infancia, y volvió a estallar en llanto. No sabía qué hacer. Levantarse y correr hacia él, abrazarlo. Quería escuchar de nuevo esa palabra de sus labios. Madre. Pero Rocco permanecía firme como una de las muchas estatuas que adornaban el entorno. Vestido de seda, el cabello largo y suelto, su espada al cinto, reluciente, hermoso le pareció a Marina, imponente. Estaba ahí, pensó ella delante de sí, y la había llamado Ingersfaria. «Y estos son vuestros 4 nietos», quiso romper Filippo la tensión a la vez que señalaba a 2 niñas y un niño que correteaban entre todos ellos. Antonia, de 6 años. Paolo y Marina los siguieron con la mirada a medida que Filippo los nombraba. Biagio, de 4, indicó señalando a un niño, con la picardía en sus mejillas pecosas y el pelo revuelto, que estaba a punto de superar el cerco de la fuente y caer al agua. Marina hizo ademán de levantarse para impedirlo. Sus padres, por el contrario, no hicieron el menor caso, y el crío logró mantener el equilibrio. Carmen, de 3, presentó Filippo a una pequeña que seguía a uno de sus hermanos ahora, a otro luego. Y en brazos de María, la baronesa de Castelpetroso, Stefano, de solo 1 año. La mujer, con el mismo aspecto de fatiga con el que Arnau la conoció en su castillo, inclinó la cabeza y sonrió a sus suegros con suspicacia, pendiente de su más mínima reacción. «¿Entramos?», propuso entonces Isabela, y señaló hacia el salón que daba al jardín. Menos los 3 niños, que continuaron correteando. El resto hizo ademán de seguir a la duquesa. «Arnau, ¿podrías quedarte fuera vigilándolos?», lo sorprendió Isabela. Arnau agitó la cabeza, como si dudara haber oído bien. «Hay criados», adujo. «Son muy pequeños, querido», desaprobó de forma exagerada Isabela. «Siempre es buena la presencia de un familiar adulto», insistió ahora con una sonrisa. «Nunca se sabe».
Y mucho mejor si está su abuelo, terció Marina. La mujer entendió rápidamente la situación. Se libró de Paolo, que la acompañaba del brazo, y lo dejó atrás. Otra encerrona, se quejó el mercader cuando los demás ya cruzaban el umbral del salón. Me responsabilizo de todo ello, asumió Filippo, que también se había quedado en el jardín. ¿Y ahora?, inquirió Paolo. Eso, ¿y ahora?, repitió el padre. Había transcurrido tiempo desde aquel célebre banquete en el que Arnau y Marina se reconciliaron. Filippo actuó como maestro de ceremonias y, en la medida de lo posible, mediante todo tipo de ardides, convirtiendo la comida en un espectáculo al modo en que los reyes distraían a sus invitados, procuró impedir el contacto entre su padre y su cuñado. Creía haber acertado en su estrategia. Luego, la relación entre las familias, Isabella y Marina, Laura y Aurelia, auspició nuevos encuentros en los que los dos hombres se trataron con corrección, si bien nunca con aprecio. Quedaban muchas heridas silenciadas por restañar. Y era cuando Rocco, quizá el mayor exponente de la enemistad entre ellos, se acercaba a la familia que debían superar esas atávicas diferencias. ¿Qué sentido tendría?, apuntó Isabella en el momento en que lo discutió con Filippo, que Rocco se reconcilie y Arnau y Paolo continúen enfrentados. Ahora, dijo el doctor en leyes, el diplomático que había urdido todos aquellos encuentros con ingenio, quiero que los dos observéis con detenimiento a esas tres criaturas. Los conminó con tal vehemencia que ninguno de los dos se opuso. Antonia, sentada en el suelo, amontonaba guijarros en montañitas que, para su desesperación, su hermana Carmen pateaba. Biagio seguía tentando a la suerte desde el cerco de la fuente, manoteando en el agua en cuanto vislumbraba algún pez. Esos tres niños, continuó Filippo, son el resultado vivo de vuestras peleas y reyertas. Arnau se volvió molesto. Paolo, por su parte, se mantuvo pensativo. Sí, padre, interrumpió Filippo cualquier intento de aquel por discutir. Vos criasteis al hijo de Marina y Paolo y marcasteis su destino. Alcanzó la nobleza por vuestra... Fue el rey Alfonso, saltó Arnau. Dejad que el rey descanse en paz. La pretensión, pausada, serena, provino de Paolo, el que tras hacerla continuó con la atención puesta en sus tres nietos. Dejemos en paz al rey Alfonso, ciertamente, se sumó Filippo. Lo que sucedió, sucedió, padre. Uno u otro, panadero o duque. ¿Qué les importa ahora a esas criaturas? Esos tres niños, y el que está dentro, os reclaman el perdón. Llevan la sangre de Giovanni di Forti. La tuya también, Paolo. No entiendo qué. Es fácil, padre. Si no resolvéis vuestros problemas, estos pequeños vivirán de adultos con el estigma del enfrentamiento, de la inquina, de los recelos y de unas acusaciones cada vez más enquistadas en la defensa de una u otra familia. Paolo, no por ello menos atento a su cuñado, sonreía ante los aspavientos de enfado de Antonia, después de que su hermana volviera a destrozar una de sus montañas de guijarros. Arnau, también pendiente de los niños, abrió las manos en señal de incomprensión ante los argumentos de su hijo. No creo que me afecte todo lo que dices. Son los herederos de vuestro compañero de armas. ¿Ya no les afecta a ellos vuestro juramento? Arnau golpeó al aire con fuerza. Han pasado muchos años desde entonces, justificó. En virtud de ese juramento nos quitasteis a nuestro hijo, lo interrumpió Paolo. Muchas veces os he oído sostener que defenderíais vuestra palabra hasta la muerte, añadió Filippo. Y tú me robaste a Marina. Escupió Arnau a Paolo sin hacer el menor caso a su hijo. Elevaron el tono de voz. Se desafiaron con la mirada. Filippo temió que se enzarzasen con las manos o la palabra, fatal en cualquiera de los casos, y se interpuso entre ellos. Pues todo eso os ha traído a estos niños. ¿Queréis que llame a Marina para que medie? ¿Una mujer que os vea pelear?
¿Queréis arruinarle el día en que por fin se abraza a su hijo? No creo que ninguno actuara de mala fe. Hicisteis lo que considerasteis más beneficioso para mi hermana. Sí, interrumpió el ademán de intervenir de su padre. Olvidad de una vez las afrentas. Les exigió. Ambos sois afortunados. Abrió las manos señalando el palacio, el jardín, los niños, las ropas caras que vestían, el cielo límpido y el sol napolitano. Disfrutad de vuestra estrella deslumbrante. El diplomático era consciente de la dificultad, si no imposibilidad, de que aquellos dos hombres, ya superado el cenit de sus vidas, arrinconaran sentimientos tan intensos y corrosivos como los vividos hasta entonces. Arnau, orgulloso noble catalán, nunca dejaría atrás la ofensa sufrida a manos de un simple panadero. Y Paolo no perdonaría que le hubiera quitado a su hijo y obligado a vivir bajo la constante amenaza de muerte lanzada contra él. Pero, por esa misma razón, la vejez que los asediaba, la felicidad de los suyos, hasta el simple hastío por una situación incómoda que afectaba a todos cuantos amaban, Marina, Isabella, las niñas. Y bueno, Filipo también era consciente de que ambos deseaban superar esa etapa. Solo necesitaban una excusa para aplastar los rencores, algo que más allá de Marina los uniera, y ese pretexto. El chapoteo obligó a todos a volver la atención hacia la fuente. Biagio al fin había caído. Un par de criadas hicieron ademán de correr a ayudar al niño, que manoteaba en un cerco inofensivo de no más de un par de palmos de agua, pero se detuvieron como si no quisieran romper el hechizo trabado entre aquel crío y los señores, atentos todos a su reacción instintiva. Biagio logró arrodillarse, se levantó y se quedó quieto, empapado, sonriendo con picardía hacia Arnau y su abuelo. Las carcajadas de ambos atronaron el lugar. A una señal del duque, una criada cogió al pequeño y se lo llevó en volandas. Luego, los dos, amparados por Filipo, se ofrecieron la mano y sellaron su reconciliación con un fuerte apretón. Cuando los tres hombres entraron en el salón, encontraron a las mujeres sentadas con una copa de vino. Rocco permanecía de pie por detrás de los respaldos de las sillas, serio, en silencio, sin participar de conversaciones frívolas. Con todo, Isabella le había propuesto una que no lo era. Mientras las otras se aposentaban, hizo una parte con él, al que se había contrariado después de conocer la noticia del matrimonio de su utópico amor juvenil con su tutor, algo que Arnau no le reveló en su visita al castillo. Los dos preveían el problema. «Déjame a mí», rogó Isabella a Arnau el día en que un heraldo venido de Castelpetroso les anunció la llegada de la familia Di Forti. «No hace mucho que enviudé de un cirujano de Gaeta», confesó ella a Rocco al percibir en él los mismos celos infantiles que lo cegaban cuando vivía en Nápoles. Entonces Arnau acudió en nuestra ayuda y nos recogió, a mí y a mi hija Laura. De repente Rocco se relajó, como si lo tranquilizara la circunstancia de que hubiera sido un tercero el que hubiera gozado por primera vez de aquel cuerpo angelical con el que tantas veces había fantaseado. «¿Cómo fue?», le preguntó Arnau esa noche. «Los hombres sois muy simples», lamentó ella. Tras la conversación con Isabella, Rocco intentó salir de la estancia para unirse a los hombres en el jardín, pero la gravedad de la discusión que distinguió entre ellos y el casi imperceptible gesto de contrariedad por parte de Filipo, al advertir sus intenciones, le aconsejaron no hacerlo. Marina observó de reojo todos esos movimientos. Quería hablar con Rocco, saber de su vida, recuperar los 1000 años perdidos, pero la atemorizaba forzar una situación a la que quizá su hijo no estuviera dispuesto. Temía presionarlo. Debía ser paciente, actuar con prudencia. Era bastante tenerlo allí, aunque fuera con ese semblante adusto. Y habló con María. Se ganaría el afecto de su esposa, por la Santísima Virgen que lo conseguiría, y después conquistaría el cariño de esos 4 maravillosos nietos que acababa de conocer. En cuanto al padre, su presencia hoy aquí, cerca de mí, es suficiente, se persuadía mientras arrancaba anécdotas de sus nietos a su nuera. Todas celebraban, todas intervenían, todas gritaban y reían. María se confió, y Marina no dejaba de dirigir alguna que otra mirada furtiva a su hijo. La había llamado Gas, Mtistu, y eso curó toda herida, por profunda que fuera,
al tiempo que le abría un mundo de felicidad hasta entonces inimaginable. El ejército napolitano al mando de Alfonso, duque de Calabria, obtuvo permiso para cruzar territorio pontificio con destino a Ferrara tras un nuevo cambio de opinión del Papa Sixto IV, que sopesó su alianza con Venecia y terminó temiendo la supremacía que podría alcanzar la Serenísima de conquistar los estados del duque Ercole d'Este. Arnau continuó financiando una buena partida de hombres capitaneados por Lorenzo, pero Rocco se mantuvo firme en su compromiso con los barones napolitanos que se negaban a apoyar a los reyes catalanes, y no aceptó tomar en consideración siquiera los consejos que tanto Arnau como Paolo, e incluso Filippo, le proporcionaron una vez que se alejaron de mujeres y niños para hablar con seriedad. Alfonso es cruel, le previno Arnau, y tomará medidas represivas contra quienes lo ayuden. De hecho, ya lo ha advertido. Lo sorprendió Rocco. Antes de salir hacia aquí me llegaron noticias de que el duque de Calabria afirma que, una vez regrese de Ferrara, requisará todas las tierras y los castillos en un área de 30 millas alrededor de Nápoles. Un silencio lúgubre acompañó los pensamientos de los 4 hombres. Esa decisión, fruto del objetivo de Ferrante y de su hijo de centralizar y reunir el poder en el monarca, originaría conflictos. Los varones napolitanos se verían atacados y no lo consentirían. Y Rocco era uno de ellos, quizá el más afectado, su honor y su prestigio rechazados, siempre persiguiendo el reconocimiento que los orígenes humildes de su padre le negaban. Ninguno de ellos quiso adelantar acontecimientos, augurar guerras y enfrentamientos, por lo que Paolo cambió el tema de conversación. ¿Cómo tienes las finanzas de tus tierras, Rocco?, inquirió con la objetividad que podría mostrar un comerciante. A partir de ahí, Paolo se convirtió en el centro de la reunión, hasta el punto de que, en un momento en el que Arnau hizo un amago de intervenir, Filippo le tocó el brazo con discreción, instándolo a que no interrumpiera el discurso de Paolo en ese momento interesado por los cultivos de los feudatarios de su hijo. ¿A quién vendía? ¿Quién le suministraba? ¿A qué precios? ¿No lo sabes? Se sorprendió. ¿Cuántas cabezas de ganado tenía? ¿De qué personal disponía? Y los impuestos que cobraba, pontazgo, peajes, tasas por mercados. Rocco contestaba con generalidades. El administrador era el que conocía todo eso. Quiso excusar su ignorancia. Los administradores robaban, sentenció Paolo. Arnau se echó adelante, la réplica en defensa de Juan Sánchez en los labios, pero Filippo volvió a detenerlo. Sí que robaban, insistía por su parte Paolo, sobre todo si el amo no se preocupaba lo suficiente. No te molestes, le rogó el padre ante la actitud de prevención que inmediatamente adoptó Rocco. Tú sabes de guerras, yo de mercaderías, dineros y administradores. Piensa que ni el rey está a salvo de la ambición de sus ministros y secretarios. Su hijo Alfonso ha acusado públicamente a Antonello Petrucci y Francesco Coppola, encargados de las finanzas del reino, de enriquecerse a costa de Ferrante, al que han llevado a la pobreza. Si esos fraudes los perpetran los grandes del reino, ¿qué no harán los administradores de un varón que no se preocupa de su hacienda? El éxito de la visita de Rocco a Nápoles se completaría más tarde, cuando el barón de Castelpetroso permitió que un par de factores de confianza de su padre se personasen en su feudo para comprobar la regularidad de sus cuentas y proponer medidas al objeto de obtener mayores beneficios, unos resultados que Paolo no tuvo el menor inconveniente en afirmar que se producirían. «Doblaremos tus ingresos», garantizó a su hijo. Rocco aguantó una semana más en la ciudad, incómodo por hallarse fuera de su entorno, y partió a sus tierras preocupado por las noticias que llegaban de Ferrara. Durante esos días, Paolo contempló a Marina y la vio libre de aquella pena que llevaba tantos años alojada en su mirada. El regreso de su hijo le proporcionaba una plenitud a la que parecía haber renunciado.
Paolo no había revelado a Marina la confesión de Gaspar acerca de su violación. Lo cierto era que nunca habían llegado a hablar en profundidad de aquel suceso trágico en la vida de su esposa. Unos turcos, se concluyó en contra de lo que opinaba Arnau. Entonces consideraron que se trataba de una obsesión por parte del duque, como si no podrían haber aceptado la hospitalidad de Gaspar y haberse refugiado en Accumoli. Paolo dudó de que Marina supiera que Destorrent fuera el autor de aquella vileza. Si es que en realidad lo era. Gaspar era capaz de inventar barbaridades como esas solo por dañarlos. Fuera o no fuese el autor, Paolo no deseaba tratar ese asunto con su esposa. ¿Qué sentido podía tener revelar algo de lo que ni siquiera él estaba convencido? Especuló con la razón de un silencio adoptado de manera irracional. En un caso u otro, lo supiera o no Marina, no deseaba angustiarla de nuevo rememorando una desgracia que quizá había olvidado. «Imposible», se corrigió. Gaspar le escupió que a Marina le gustó, que jadeó mientras la penetraba y gritaba de placer y le pedía más. No podía ser. Mentía. La tristeza de Marina en aquellos días estalló en su recuerdo con una crudeza dolorosa que volvió a herirle. Era imposible que esa joven inocente pudiera disfrutar de tal infamia. No, Gaspar mentía. No debía molestar a Marina, aunque... ¿Y si solo exageraba? Tampoco. ¿Qué sentido habría tenido que ni Marina ni su madre hubieran apoyado a Arnau en sus acusaciones si sabían que Gaspar era el culpable? Paolo decidió no remover aquella herida, con toda seguridad todavía supurante, cuando ni él mismo era capaz de afirmar la verdad, y en último caso, suponiendo que fuera cierto, y ella lo supiera, se empapaba de un sudor frío en cada ocasión en que imaginaba el dolor que debía de haber padecido su esposa. Esa que lo había comprendido y apoyado en situaciones muy adversas, callando la violencia que Gaspar Destorrent había ejercido contra ella mientras él lo adulaba. No estaba dispuesto a quebrar la felicidad de la que, por fin, disfrutaba Marina. No hubo guerra contra los venecianos. En el verano de 1484, cuando los napolitanos ya se hallaban en el campo de batalla, se alcanzó un acuerdo de paz en Bagnolo. Ercole d'Este se mantenía como duque de Ferrara y recuperaba los territorios perdidos, excepto Rovigo y Polesine. Nápoles, por su parte, recobraba Gallipoli, en el sur de Italia, que había sido tomada por Venecia mientras su ejército cruzaba las tierras de la Iglesia. Sixto IV fallecía 5 días después de la firma del Tratado de Paz. Si Alfonso no luchó contra los venecianos, sí lo hizo contra los propios napolitanos. La relativamente fácil toma de Gallipoli por los venecianos, ciudad desde la que se controlaba el tráfico marítimo mediterráneo, alarmó todavía más a Ferrante. Nápoles había devenido en un reino vulnerable tras la muerte de Alfonso V, quien, como el elegido de Dios, había beneficiado y confiado en los varones napolitanos, convencido de que su fuerza y el poderío de sus reinos españoles y sicilianos garantizaban una lealtad siempre precaria. Ni Ferrante ni su hijo Alfonso gozaban de la supremacía del conquistador. Otranto y Gallipoli eran buena prueba de ello, por lo que tan pronto como el duque de Calabria regresó a la capital, como siempre en lor de multitudes por una guerra cuya única batalla, la de Velletri, había conllevado una derrota humillante, se obstinó en rendir, someter e imponerse por la fuerza a aquellos que amenazaban su hegemonía. Los poderosos varones territoriales, muchas de cuyas estirpes hundían sus raíces, sus títulos y sus honores, ya no en tiempos de la dominación angevina, sino en la normanda. Alfonso no tuvo reparo en mostrar sus intenciones, y en la comitiva de su entrada triunfal incluyó negros que barrían por delante de los varones, en clara alusión a sus intenciones. Los rumores corrieron por todo el reino. El duque de Calabria, al que muchos llamaban el segundo Nerón, se proponía barrer a los varones, mostrando especial ahínco en aquellos que no lo habían ayudado en la guerra de Ferrara. ¿Qué le sucederá a mi hijo?
Preguntó Marina a Arnau ante la injustificada persecución de nobles para requisar sus tierras y fortalezas que Ferrante y Alfonso habían emprendido en cuanto el heredero se instaló en Nápoles. Arnau no supo responderle. Mantenía una buena relación con la corte, principalmente con el rey Ferrante, aquel que años ha lo despreciaba por considerar que su padre le prestaba demasiada atención. Pero el tiempo sosiega siempre los ánimos, y ahora era el hijo, Alfonso, al que envenenaban en su contra los almirantes cobardes que fracasaron en Otranto. No le preocupaba en exceso la posible animadversión del duque de Calabria. Arnau contribuía como el que más con hombres, armas y dinero al ejército real. Defendía la causa de Aragón y de los catalanes, y era un varón probadamente leal a su monarca, por más que la edad lo mantuviera apartado del campo de batalla. Alfonso y Ferrante perseguían a los varones napolitanos, aquellos felones capaces de aliarse y alzarse en armas como ya hicieran en apoyo de los angevinos tras la muerte de Alfonso V. Cualquier represalia contra él, aparte de injusta, aunque eso era algo inherente a la volubilidad y el capricho de príncipes perversos, sería mal vista y podría ser contraproducente ante aquellos nobles que apoyaban a Ferrante, que todavía eran bastantes. Premiar la fidelidad con castigos no parecía la mejor forma de gobernar. Desde que Filipo proveyera al coro de la capilla real de media docena de niños valencianos de voces limpias y virtuosas, Arnau había financiado muchas más actividades culturales para gloria y prestigio de Ferrante, sosteniendo y premiando a poetas, escritores y filósofos. Las ambiciones de Alfonso por convertir el reino en el centro de referencia cultural, no ya de Italia, sino de Europa entera, se diluían con el hijo. A diferencia de ciudades como Roma, Florencia, Mantua o la propia Ferrara, en las que el humanismo era la consecuencia de una evolución pausada en el tiempo y sustentada en el conocimiento y el esfuerzo, virtudes que se habían ido alimentando a sí mismas, en Nápoles todo ello había llegado de la mano de Alfonso de Aragón, casi como una imposición, el proyecto de un rey todopoderoso que se desmoronaba a falta del empuje de su precursor. Con Ferrante, que había asumido el latín y el italiano como las lenguas propias de la corte, abandonando la pluralidad de estas que tanto caracterizó y enriqueció el reinado de su progenitor, el humanismo se mantenía a través de unas generaciones de pensadores todavía iniciadas con Alfonso. Como le sucedía en la guerra, Ferrante carecía de los recursos y la voluntad que su padre había invertido en la cultura, por lo que la buena disposición de Arnau se veía recompensada con la gratitud de su rey, que no del duque de Calabria, a quien el vicio y la crueldad apartaban de las actividades intelectuales, asumidas no obstante por su esposa, Hipólita Sforza. Aún en buena posición, Arnau procuraba no intervenir en las decisiones de Ferrante y Alfonso con respecto a los varones. No deseaba que lo inmiscuyeran en esas luchas intestinas. «Ignoro lo que le sucederá a Rocco», contestó a Marina. «Pero sea lo que sea, trataremos de solventarlo en el momento en que se produzca. ¿No podéis adelantaros?». En ese caso, la pregunta surgió de Isabela. La dirigió conjuntamente a su esposo y a Paolo, también presente. Los cuatro se hallaban aquel domingo en la iglesia de San Lorenzo, donde acababan de asistir a misa. Se habían alejado del resto de los parroquianos y buscado refugio junto al campanario, a donde los empujó Paolo en cuanto oyó hablar de Rocco. «Marina sabe que lo hemos intentado», alegó este. «Tanto Arnau como yo, hasta mis factores, todos le hemos rogado que por lo menos no tome partido, que sea prudente y no se exponga, que Alfonso no pueda relacionarlo con el resto de los varones». «¿Y?», lo interrumpió Isabela. «Ha hecho exactamente lo contrario». Cuando empezábamos a poner un poco en orden su patrimonio, ha vendido todo el ganado para armar un ejército. La mayoría de los varones están actuando de igual manera. Hasta han descendido los precios por el exceso de oferta. Lo que no parecen comprender es que los funcionarios de Ferrante están pendientes de esas operaciones. Controlan el mercado. Preguntan e investigan. Hasta han acudido a mí para que les informe de compras extrañas. Indagan quién ha vendido masivamente su ganado y de ahí deducen quién está del lado de los rebeldes.
Mis hombres me han informado de que Rocco está fortificando el castillo y rehaciendo sus defensas. Ha abierto zanjas en sus tierras, ha instalado todo tipo de trampas y ha encargado una pequeña bombarda. Se está preparando para la guerra. Creo que se ha significado de manera imprudente e irreversible contra el rey y su hijo. Marina e Isabela interrogaron a Arnau con una mirada suplicante, como si esperaran que refutara las palabras de Paolo. Todo eso es cierto, las decepcionó él, a su pesar. Rocco no hace caso. Esta crisis le ha ofrecido la posibilidad de demostrar su compromiso con la nobleza napolitana, de ser respetado como varón. Se ha convertido en uno de los cabecillas del descontento contra los soberanos catalanes. He oído que cuentan con él como jefe de una futura revuelta. Está enaltecido. Se siente orgulloso. No creo que nadie pueda convencerlo. «Vos, padre, vos tenéis que poder. Vos lo educasteis», le recriminó Marina. Algunos de los parroquianos los miraron, sobresaltados por los gritos. Marina se volvió hacia la pared de la torre para ocultar el llanto en el que estalló, mientras Isabela la tapaba y abrazaba por la espalda, a fin de ofrecerle un consuelo que se le presentaba imposible. Una percepción esta que, sin embargo, no debió de considerar cuando se encontró a solas con Arnau en el palacio. «Tienes que conseguirlo», le exigió. Arnau irguió la cabeza ante el tono desconocido con el que le hablaba su esposa, que, no obstante, y aunque moderando su aspereza, insistió. «Yo también me siento responsable de la actitud de Rocco. No tienes por qué. Lo eduqué como el caballero que debía ser, y lo es, solo que se está equivocando de bando. ¿O no? Igual está apostando por el vencedor». ¿Qué quieres decir? El nuevo pontífice, Inocencio VIII, está detrás de esta rebelión. Grandes grupos de personas humildes de cualquier parte del reino se lanzan a las calles al grito de «Iglesia, Iglesia», y reclaman contra los nuevos impuestos que los empobrecen. Todo eso lo promueve el Papa, en quien los varones han encontrado un nexo que los une y que apoya sus pretensiones. Nápoles es un feudo de la Iglesia, y sus reyes, por lo tanto, son simples vasallos, solo que desde la conquista del reino por Alfonso V se negó esa dependencia y ni aquel ni Ferrante pagan lo establecido. Inocencio quiere recuperar Nápoles. Tiene relaciones con los Anjou, enemigos acérrimos de los aragoneses, y dos bastardos, Franceschetto y Teodorina, a los que quiere conceder riquezas, tierras y títulos. Eso ya no lo puede lograr en el norte de la península. El desmembramiento del reino de Nápoles le concedería una extraordinaria oportunidad de nombrar príncipe a uno y dotar generosamente a la otra. ¿Y los demás estados, qué postura tomarían? Arnau sonrió, cerró los ojos y negó con la cabeza. Las intenciones de los príncipes italianos son imprevisibles, pero si se alían con el Papa, no auguro un buen futuro a Ferrante, y mucho menos a su odiado heredero, Alfonso.